Philip Butters en Exitosa. La señora en la mañana, una señora me criticaba y me decía que sí, que tú, que por acá, que la China, que Alan, que Keiko, que critica. Bueno, hemos traído al congresista más añejo que hay, junto con Zipán, Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho, todo el mundo conocía, de Acción Popular, ni es aprista, ni es fujimorista. Es más, se ha pasado una vida peleándose con apristas y con fujimoristas. No se le puede decir que es del rojo del CONARES UTEP. A su padre casi lo mata Sendero Luminoso. Es decir, no es un tipo que tenga ningún tipo de filiación de izquierda. Lo conoce a PPK 40 años y ha sido Acción Popular, creo yo, con actualmente el mejor congresista que tenemos, que es Armando Villanueva, homónimo de un aprista todavía, quien frenó la barbaridad de Chinchero. Y creo que es un opositor leal al gobierno, porque creo que, Vitocho, tú quieres al Perú. Te acabo de dar las últimas encuestas, que yo creo que inclusive están maquilladas. Pero PPK que sigue cayendo. La pregunta es, ¿qué hacer? 8:36, Vitocho. ¿Qué hacer? Gobernar mejor. Gobernar mejor. Gobernar y mejor. Ambas cosas. Gobernar y mejor. ¿Cómo? Ok, perfecto. La frase queda para el bronce, pero ¿cómo? Bueno, asumiendo responsabilidades y asumiendo y tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, se ve claramente, se ha dicho además que el gabinete Zavala es un gabinete que ya cumplió con una función, que no tiene por qué seguir donde está, que no puede haber un ministro que es de Economía y que es primer ministro, que son dos carteras fundamentales, de mucho peso y de mucha responsabilidad en el gabinete. Se ha dicho que el señor PPK no debe reinar, debe gobernar, no debe ser jefe de Estado y dejar la jefatura del gobierno a Zavala, sino que él tiene que ser ambas cosas. Vitocho, eso lo has dicho tú acá en Exitosa hace más de 2 meses. Yo te lo he escuchado. Y la situación es que este gobierno se le genera un problema, y como es un gobierno sin caudal político, porque ese 26% que se le endilga ahora a PPK es menos de con lo que pasó a la segunda vuelta. Yo no creo que sea que uno de cada 4 peruanos esté con él. Pero al margen de lo que yo pueda creer o la medición empírica, ellos creen que porque sus operadores políticos terminan siendo la prensa, hacen política mediante la prensa, mediante líderes de opinión, desdeñan a los operadores y los problemas se le van haciendo más grandes. Eso es lo que no termino de entender. ¿No le importa a Kuczynski? Bueno, yo creo que está en una nube, ¿no? Yo creo que está en una nube y no se ha dado cuenta qué cosa hay debajo. No se ha dado cuenta los problemas gravísimos que están, bueno, que se le van a reventar en la mano, como se le ha reventado en la mano la huelga de los maestros. Porque es una huelga que se venía, que se decía, que se hablaba, que se comentaba, una huelga a todas luces avisada, y sin embargo al gobierno se le ha reventado en las manos. Recién ahora empieza a tomar decisiones y son decisiones incoherentes entre su primer ministro, su ministra de Educación y él mismo. Los tres opinan diferente, los tres hacen declaraciones diferentes. Entonces yo creo que el tema es ese, ¿no? El gobierno tiene que gobernar. Nosotros hemos elegido a Kuczynski para que él gobierne, para que él tome decisiones. Y por lo visto, las decisiones las delega. Y ese es el gran problema. Si tú vas a delegar el gobierno, bueno, sencillamente estás no solamente cumpliendo con un mandato constitucional y popular, sino estás haciendo una cosa totalmente desproporcionada o equivocada. Pero, insisto, yo siempre trato de ser lo más realista posible. Si PPK confía prácticamente ciegamente solo en Zavala, si conversa con... Mira lo que pasó ayer desde el punto de vista internacional con la declaración de Lima. O sea, la impresión es que PPK trata el tema de Venezuela como parte importante de su agenda externa, y el tipo de Venezuela ni caso le hace, lo insulta, lo maltrata. Para el Populorum, estando en una crisis tremenda, en que vengan acá ya la declaración de Lima, ni le suma ni le resta. Y en último caso, PPK, en vez de estar ahí en la declaración de Lima, el señor se fue a Moquegua. Entonces, como que no me queda claro cuál es su agenda política, cuáles son sus prioridades. Habló con Keiko, pasó lo de Ollanta y Nadine, como que ya nadie se acuerda. Entonces, ¿el rumbo del gobierno lo tiene que poner él o lo tiene que poner el primer ministro? A ver,
El Perú es un país presidencialista totalmente. No es un país parlamentarista, ni es un país de primeros ministros, en absoluto. El Perú es un país presidencialista. La importancia del presidente de la República está por encima de cualquier ministro, por encima. El presidente de la República hace la política, la dirige la política, la ejecuta. Finalmente son 5 años, no es una cosa eterna. Y por lo tanto, él tiene la obligación y el mandato de ejercer la jefatura del gobierno y la jefatura del Estado. Lo que pasa es que los ministros, el Consejo de Ministros es eso, es un consejo que apoya al presidente de la República, es parte de un equipo del presidente de la República. Por eso se llama consejo. Por eso se llama consejo. Es una parte no son secretarios de Estado, como es en Estados Unidos, donde no forman consejo ni toman decisiones en consejo. No, acá sí, acá hay decisiones colectivas. Mira lo que me dice César Villa, me dice, Philip, te equivocaste invitando al SUTE, me invita a los representantes de Verdadero de provincias. Acabo de estar hablando con el SUTE y él me dice que todavía no saben quiénes de provincias van a ir. Entonces, ¿cómo es que el presidente firma un comunicado? Él como presidente, dice, voy a recibir a 10 y tú, Vitocho, sentido común elemental, no hay que ser un capo en política. Si tú no sabes quiénes van a ser esos 10, y tú ya vienes de negociaciones frustradas, para no decir fracasadas, de tu ministra y de tu premier, te meten un revoltoso entre esos 10 que tú no escoges. Si mañana PPK, después de hablar con los profesores, no le dice al Perú que las clases comienzan el lunes, va a ser otro revés político para él. Sí, es un riesgoso, no, es una actitud riesgosa. Bueno, también de repente los 10 señores llegan a Palacio y ante tantos aludes dorados cambian de parecer. Eso también pasa, que la gente se ataranta con el poder. Sí, caramba, ven acá y ven una catedral inmensa, no entran al Vaticano y no es una iglesia de pueblo y se vuelven religiosos y beatos y se dan golpe de pecho. Eso puede pasar. Eso lo hacía mucho Belaunde, eso lo hacía mucho Prado, es decir, ¿sabes qué? Ven, te convoco, soy el presidente, recibo. Ahí Belaunde bajaba al llano, como un debonair, los hablaba bonito y las cosas se calmaban. Ojalá. Eso cada día pasa menos. Ya. Y lo de la huelga de los médicos, ningunean y el gobierno entra en un error que cometía siempre Alan García en su primer gobierno. Cuando las cosas iban mal, Alan García comenzaba a hablar de porcentajes. No vamos tan mal, no hay tanta inflación. Y era el rey de los porcentajes y de la pizarrita. La vez pasada que vi a PPK salir con su pizarrita hablando de chinchero, me acordé de Alan García cuando era chiquillo. Bueno, y Belaunde empezó con la pizarrita. No, pero Belaunde tenía el mapa. Sí. Belaunde decía, pasemos al mapa. Pero, entonces, lo que está pasando ahorita con los médicos. Oye, lo del CIS, no hay que ser político para darte cuenta que tienes que girar el cheque del CIS. O sea, el médico te está pidiendo jeringas, hermano. O sea, obvio que se la tienes que dar. Lo mínimo de los sueldos y lo mínimo del ordenamiento del futuro sueldo también se lo puedes dar. Explícame cómo llegamos al día de hoy a tener no solamente a los médicos, sino a las obstetras y a las enfermeras a la vez pidiendo lo mismo, lo del CIS. Y los 3 en huelga nacional. Explícame cómo llegamos a eso. Bueno, por economía. Esto es economía, eso es el Ministerio de Economía. Quien gira la plata, quien gira los cheques, quien tiene la chequera y la firma, es economía, es el MEF, es Zavala. Así de simple. Entonces, sencillamente, el que no gira platas al CIS no es el propio ministro de Salud, sino es el ministro de Economía. O sea, el ministro de Economía es un gran trabador, es un gran, digamos, debería ser un gran fiscalizador de los recursos que se utilizan en el Estado y que no lo es. A ver, es que el ministro de Economía... ¿Cree que puede fiscalizar dejando de girar? Está bien, pues, pero el ministro de Economía tiene su viceministro de Hacienda, que es el cajero. Claro que sí. Y que hoy en las efemérides era un día como hoy, ¿nació Manuel Ulloa o murió Manuel Ulloa Elías? Careflecha, el Apache, ¿correcto? Murió Ulloa. A ver, Ulloa era el ministro de Economía. Y Ulloa era el que decía no. Y Alba, el lechuzón, era el más político, decía afloja. Y Belaunde era el justo medio, en una época muchísimo más brava. Sin plata. Ahora. Claro. Además, ese es el ministro de Economía. El ministro de Economía tenía que negociar y me acuerdo hasta ahora de chibolo, cuando llegaba Ulloa al Congreso
Huía pues flaco, alto, desgarbado, con la corbata por un lado y lleno de papeles, se enfrentaba a un Congreso que era pues una leonera. Y las calles eran mucho más bravas y tenías que salir adelante. El ministro de Economía no es el cajero del Perú, no es el que dice que no. Entonces, Zavala se da cuenta que a la hora de la obra, en su mano está la solución de estas 3 huelgas de de médicos, de obstetras y de enfermeras. Yo te voy a contar una anécdota. Uno de los motivos por el cual el Belaúnde se desprendió de su ministro de Economía, Rodríguez Pastor, en su momento, el año 82, el año 83, es porque le paraba las obras. Le decía al ministro de Economía, ¿por qué usted me para esta obra? Gallito Ciego, por ejemplo, o Charcani Quinto, o Carguaquero, o Majes. ¿Por qué le paraba las obras? No tengo que cuadrar mi caja, presidente. Oiga, usted vea cómo cuadra la caja. Usted tiene creatividad y usted tiene, digamos, imaginación para hacerlo. Y además conocimiento para hacerlo. Pero no me pare la obra, porque la obra parada, el único que se perjudica es el pueblo y cuesta mucho más después reanudarla. Obras que van a costar mucho más si se paran. No las pare usted. Entonces, ese tipo de técnicos que quieren cuadrar su caja es lo que hace. Extrapolando eso es que no me paren los profesores, que no me paren los hospitales. Porque eso se aplica a esto. Hay un titular ahora muy bueno que dice, no sé en qué diario, que dice, prohibido enfermarse. El Expreso. Justo ve el periódico que era de Manuel Ulloa. Para los que tenemos la suerte de poder pagar salud privada para nuestros hijos, podemos salir adelante, pero, Itocho, un papá al que no le atienden al hijo, una mamá mal atendida, una niña mal atendida, un abuelito mal atendido genera resentimiento social y con toda la razón del mundo. No, además hay una cosa, todo esto unido a que el gobierno sigue empeñado en gastar dinero indebidamente en Talara, por ejemplo. Perdón. En Piura. En hacer los Juegos Panamericanos, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú has venido a Talara? En Piura hay 3.000 citas al día que no se cumplen. Bueno. Sin embargo, a 50 kilómetros de Piura, o 80 kilómetros de Piura, está Talara, donde gastan 5.000 y pico millones. Eso se podría atender todo el Perú en salud durante los próximos 40 años. O sea, ese es el problema. O sea, la falta de prioridades, que es parte de la sabiduría de un gobernante. Vamos a ir a la pausa y yo insisto en que PPK tiene que cambiar a Zavala, porque Zavala nunca estuvo preparado para esto. Zavala debe ser muy buen tipo y una gran persona y un ejecutivo seguramente ordenado. Pero es un ejecutivo de una firma casi monopólica. Correcto. Que es diferente a ser un ejecutivo de una firma que compite. Un señor llamó ahora y sugirió un gabinete de ancha base. Vamos a ir a la pausa y yo le voy a preguntar directamente a Víctor Andrés García Belaúnde si Acción Popular podría dar un ministro. Cree que Acuña, que ahorita se está reuniendo con la ministra de Educación, podría dar algún ministro. Si el APRA podría dar algún ministro. ¿El gabinete de ancha base alguna vez funcionó? ¿Funcionaría en estas circunstancias? Pausa, regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde. A ver, son 8:51. ¿Qué cosa implica un gabinete? Yo creo que este es un momento histórico como para un gabinete de ancha base. De repente no con gente de abolengo de Acción Popular, pero cuando menos de alguien sugerido por Acción Popular, cuando menos alguien sugerido por el APRA, cuando menos alguien sugerido por el Fujimori, muy así. De repente no de militantes ni de sugeridos. ¿Eso es gabinete de ancha base o tiene que tener un carné partidario para realmente decir este es un gabinete con un aprista, un fujimorista, un populista? ¿Cómo sería? No, bueno, hay varias fórmulas. Yo creo que en este momento, más que gente de carné, lo que requiere es gente quizás propuesta, sí, por algunas fuerzas políticas y algunos sectores sociales que podrían hacer un gabinete multisectorial, multipolítico, multipartidario, multiprofesional, etcétera. Un gabinete, yo diría que más que de alianzas, un gabinete conversado. Y eso es lo que pasó en los años 67, 68, cuando se llegó a un momento de impasse, digamos, entre la oposición y el gobierno, y se conversó un gabinete, en ese momento Belaúnde, ahí a la Torre, Odría, y salió el gabinete Erceyes, Osvaldo Erceyes, que creo que llegó tarde,
pero que fue una gran idea. Yo creo que llegó tarde porque si hubiese llegado un año antes, no al final de un régimen, sino a la mitad o al principio del régimen, evidentemente habría habido otro tipo de oposición y otro tipo de, luego, golpismo, porque eso después originó en el golpe de Estado de Velasco. Pero sí un gabinete conversado, un gabinete que llamas tú a gente no allegada a ti, inclusive a adversarios tuyos, para que puedan colaborar con el gobierno. También pasó en época del segundo gobierno de Prado con Beltrán, que siendo el principal enemigo del gobierno de aquel entonces, fue traído de primer ministro y sacó al gobierno de la crisis y le dio un oxígeno tremendo. Así que yo creo que se puede hacer, se ha hecho en el pasado y podría ser altamente conveniente para el país en este momento. Porque además, no le falta respeto a nadie, PPK no tiene partido. PPK no tiene partido. Y el partido de los propios PPCausas en este momento está muy desilusionado y muy resentido con él. Entonces, debería ser también una oportunidad de poner gente de los PPCausas y de pedir sugerencias. Yo creo que hay ministerios que, caramba, el ministro de Agricultura creo que lo está haciendo bien, como lo he dicho, Cayetana Aljovín es una persona capaz, una persona honesta. El Yufra ha sido el más honesto del gobierno, dijo, no debe ir. O sea, Bruno Yufra dijo, no. Y las presiones para que Yufra firme como sea, eran inmensas. Y Yufra dijo, bueno, si me han puesto acá es para hacerme caso. Y no va. Entonces, no es que vote a todos y que todos son una desgracia, pero hay ministerios que son evidentemente que están con un desgaste. Un gambito político sería, previa conversación con Keiko, decirle, bueno, señora Fujimori, usted tiene en sus filas al mejor policía del Perú, lo tiene a Marco Miyashiro. ¿Por qué en un gesto de desprendimiento no permite que nos ayude? Keiko no se podría negar. Si Acción Popular le dice a Acción Popular, dame un ministro de Educación, ¿ustedes se van a negar? Sería un papelón para ti, porque quería como Vitocho el obstruccionista, el criticón. Pongan un apristón en algún ministerio y vayamos encaminándonos a un tipo que tiene una ventaja frente a todos ustedes. Tú sí tienes un futuro político. Tú, Vitocho, vas a volver a ser congresista. Y de quien quita, de repente eres presidente. Porque tienes todavía el espacio que te da tu edad. Él no. Es una ventaja inmensa. Él se va a morir como un presidente que unió al Perú o como un presidente que fue pues un fiasco. Tiene esa ventaja cronológica. Claro, el Kuczynski no, por su edad, y eso no es una ofensa, ni mucho menos, por supuesto que no, no es una persona con futuro, no va a volver a ser presidente, no. Ese es evidente. Este es la culminación de su vida en todo caso, y por lo tanto debe jugar un poco en base, no a lo que pueda sacar después, sino en base a dejar bien puesto el nombre, su nombre, y pasar la historia como un presidente pues exitoso, digamos, ¿no? Eso es lo que cualquiera podría desear cuando ya ha cumplido con una serie de etapas en su vida, ¿no? Pero en fin, pero dependerá de él, esa es una decisión de él. Pero además lo importante es que él se convierte en líder de este famoso gabinete conversado, si es que se hace, porque puedes conversar mucho, pero si le vas a entregar otra vez las riendas del poder a un ministro determinado, bueno, entonces sencillamente pasarás como un presidente que reina y que no gobierna, y eso no está el Perú acostumbrado a eso. El Perú elige un presidente para que él sea el gobernante y no terceras personas. Además, hay gente que también, la política un poco más elaborada, habla de cuotas de poder, ¿cierto? Ok, los caviares lo ayudaron. Yo no creo pues, que hay que agarrar a todos los caviares y fusilarlos y matarlos. Esa es una visión pues decimonónica. Sí. Pero busca uno que te sea eficaz. Porque cuando tú no tienes representación popular, ¿no es cierto? No eres un ministro que represente un gremio grande, a un partido fuerte, o en este momento que sea un ejemplo lo del PPC y lo de Marisol Espinosa. De Marisol Perestello. El PPC en este momento es un partido en problemas, como también está Acción Popular, un partido en problemas. ¿No es cierto? Pero, ok, no será inmenso Acción Popular, pero pones a alguien que represente Acción Popular y que te suma en una gestión y le sirve al gobierno y le sirve a Acción Popular, como igualito tendría que ser con el PPC. O sea, no es que tiene que juntarse con Keiko Fujimori sí o sí, porque por último invita a los demás y Keiko no quiere, y la que queda mal es Keiko y queda como obstruccionista. Dije a Miyashiro, como puedo decir a otra persona en educación o en salud. O sea,
hay maneras de que tú en política ganes con la fuerza del oponente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y esos son los mejores triunfos. Prado no lo hizo con Beltrán. Pero por supuesto. Al que más lo fregaba. Y Beltrán no era un jefe. ¿Quién era? A ver, cuéntalo de Prado Beltrán para que la gente entienda. Prado gobernó del 56 al 62 y hubo una gran crisis con un ministro muy amigo de él, además que había sido hijo y nieto del presidente. Juan Pardo Jeren era el ministro, pero vino una devaluación. Vino una devaluación y vino una crisis. Y entonces el principal opositor era el diario La Prensa, cuyo propietario y director era Pedro Beltrán, que era un buen economista, un buen abogado, más economista que abogado, que era un opositor feroz. Era el Comercio y La Prensa, era como decir ahora, en esa época eran el Comercio y La Prensa, los dos grandes periódicos pequeños, y era muy fuerte, era bravo pelearse con Beltrán. Claro, el Comercio, o sea, La Prensa estaba a la par que el Comercio, no ni más ni menos. Era un sector muy importante que seguía a La Prensa y era un diario además claramente derechista, pero muy fuerte y con el respaldo de muchos gremios empresariales, muchos, los agricultores, los constructores, los bancos, un gremio muy importante. Bueno, y este señor fue elegido ministro de Economía y primer ministro y cambió las cosas. Le solucionó las cosas y entonces en esa época que el gobierno era 6 años, le dio un oxígeno tremendo y pudo acabar, bueno, bastante bien en términos de aceptación popular. Claro, vino un golpe de Estado ya producidas las elecciones por diferentes motivos que es largo analizar, pero en todo caso, los 6 años, excepto los 10 últimos días que vio esta interrupción constitucional, pudo acabar su gobierno, que era un gobierno muy complicado, muy criticado, con unas presiones tremendas sociales. Hay que recordar que en esa época ya se hablaba de reforma agraria, ya se hablaba de cambiar la configuración de la propiedad en el agro, ya había movimientos campesinos importantes, ya había invasión de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que Beltrán fue el oxígeno de Prado, como luego, ya en términos más recientes, García, ante la crisis del Castillo, busca a Yeddo de Simón. Claro. Buscó un Beltrán de otra época, digamos. García dijo, los rojos se me están encabritando, por eso escuché aquí que le dije que me busque el diccionario la palabra encabritar, es decir, el caballo de los rojos se me viene, pongo un rojo redimido y me los tranca. Que no funcionó, pero ese fue el gambito. Bueno, yo creo que funcionó a medias, sí, algo funcionó. O sea, no dio el resultado que quiso probablemente, pero sí, pero tranquilizó a la audiencia pública durante algunos primeros meses, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a la pausa y quiero hablar con Vitocho de esta circunstancia tan triste que está pasando con Ollanta Humala, Nadine Heredia. Es triste para el Perú, porque está también lo de Toledo, y está todo este tema del abajato. Ahora resulta que OAS va a hablar. OAS ya está diciendo que le ha dado $3 millones a Ollanta y Nadine, y falta Camargo Correa, y faltan hablar más. Entonces, ¿cómo gobernar en una situación de absoluta desconfianza con los grandes líderes? Le han ampliado la investigación a Alan García por 8 meses, la quieren llevar a Keiko. Entonces, eso tiene que ver con PPK. No me pueden decir que el presidente puede estar ajeno a una situación de crisis política tan extraña que nunca se ha dado, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Tanto presidente preso, tanto ministro por ir a la cárcel. Pausa. Regresamos con Víctor Andrés García Veloz. Y no es broma, la gente dice, le hace la patería porque tu hermano en Acción Popular. No es que le haga la patería. Sí puede ser presidente. En el Perú nadie pensó que alguien de la edad de PPK iba a ser presidente. Belaúnde era chibolo comparado con PPK cuando llegó la segunda vez, ¿o no? Cuando llega Belaúnde la segunda vez, Belaúnde tenía 68 años. 10 años menos que PPK. Sí. Y gobernó hasta los 73. Entonces, tú también podrías ser presidente, porque la gente puede decir, pongamos a un viejo vivo, puede buscar un chibolo nuevo. Cualquiera puede ser presidente en el Perú. Ahí está la historia. Nadine ha sido presidente de facto teniendo esa edad. Y fíjense la vez pasada que tuvimos un presidente chiquillo e inmaduro. Se llamó García. Y miren lo que pasó. Bueno, la juventud a veces no es buena para gobernar, ¿no? Nadine ha llegado al poder a la misma edad que llegó García, 35 años. ¿Ahí está? 9:02, pausa, regresamos. Para que el Perú retome la senda del crecimiento, tiene que darle vuelta a la inmensa tuerca o motor de la minería y de la construcción. Y la construcción tiene el tema Lavajato, Odebrecht, OAS, Camargo Correa,
Toledo, Ollanta, Nadine, Alan, Keiko y también PPK. ¿Cómo gobernar en esta tempestad? Ha estado la procuradora Julia Príncipe ayer y lo ha revolcado a Zavala en el Congreso. Les ha dicho que este gobierno no tiene interés en la lucha anticorrupción, lo ha parado de cabeza. Entonces, ¿cómo hacer para gobernar en esta circunstancia tan absolutamente atípica de tanto presidente metido en la cárcel o por estar en la cárcel? Bueno, no solamente Julio Príncipe, sino que el señor José Ugaz, que es el presidente de Transparencia Internacional y que no es un enemigo del gobierno, más bien tiene vínculos con el gobierno, ha escrito un artículo hace unos pocos días en un diario local y ha dicho sobre PPK y sobre la lucha contra la corrupción la frase de no la ve, no la ve. O sea, PPK en tema de corrupción no la ve. Entonces, eso es clarísimo, ¿no? Y ha dicho y ha confirmado que en el discurso de hora y 20 del señor presidente de la República solamente le dedicó 3 líneas o sea, un minuto y medio de 1 hora y 20 al tema de la corrupción. Entonces, evidentemente, no hay un interés en combatir la corrupción. ¿Por qué? Bueno, evidente, quizás porque haya demasiados amigos metidos en la corrupción, quizás porque haya demasiados amigos constructores metidos en la Bajato, quizás porque hay amigos cercanos que han sido asesores y qué sé yo, que han sido también abogados o asesores de algunas empresas de la Bayato. O sea, no se sabe por qué. Pero lo cierto es que no hay un interés en combatir la corrupción. Y el mismo decreto de urgencia 003 es un poco de eso también. Ya, pero a ver, a mí me gusta decir las cosas de manera bastante directa. Si PPK, por eso decía en la propia campaña, PPK tendría que decir si ha sido asesor de Techin, si ha sido asesor de Plus Petrol, si ha sido asesor de Hand Oil, si ha sido asesor de Odebrecht mediante emisión de bonos, y si su entorno más cercano, Cecilia Blume, es mi pata, me llevo muy bien con ella, somos del Club de los Gordos Operados, ha sido asesora o no ha sido asesora de OAS. ¿Ha sido o no Cecilia asesora? Ella sí está ahora en este tema de Chinchero. Pero el que tu pata tenga un negocio. Tú tienes un montón de amigos, Vitocho, la edad que tiene de tener amigos de todas las... Pero, no sé, pues si tú eres amigo de Emilio Rodríguez Larraín, tú no te vas a hacer cargo de lo que pasa con LAN cuando eres presidente. Él ya tendrá que ver cómo ella está grandote, por dar un ejemplo. Y así tienes amigos, no sé, pues eres amigo de Raúl Díaz Canseco, no te va a hacer... ¿Tú qué tienes que ver con la San Ignacio? Él ya verá qué pasa con la San Ignacio. Una vez que eres presidente, estás por encima de todo y tienes que gobernar. Entonces, yo lo veo como atado con lo de Olmos. Todo el chongo de Olmos, por el cual han votado a las procuradoras, es porque ellas se oponían a la venta. No había venta oficial. Lo que pasa es que la querían vender para que se cobre, no el Estado, sino los bancos. Entonces, si el señor Grados Carraro es hombre de Interbank y CRP es hombre que ha apoyado a PPK en la campaña, bueno, él ya es presidente, no es el presidente de Interbank, por dar un solo ejemplo, ni es el presidente de Scotiabank ni el presidente de la Telefónica, es el presidente de todo el Perú. Yo estoy siendo absolutamente claro, creo, con todo lo que sale en internet, nombre, apellido, PPK, tiene que ir para adelante él. Bueno, eso es, así debería ser. Es decir, cuando tú estás metido en política y sobre todo tienes un cargo de tanta responsabilidad, el primer cargo de mayor responsabilidad y honor que tiene el país es evidentemente ser presidente de la República, tú tienes que distanciarte de tus amigos, no en el terreno de la amistad, pero en el terreno de los compromisos que puedas tener o que puedan tener ellos además. O sea, tú si eres presidente de la República, tus amigos quedan de lado, la amistad queda de lado y está de por medio el interés nacional. Cuando haya conflictos entre la amistad y el interés nacional, pues tú tienes que escoger el interés nacional. Y eso parecería que no se está haciendo en este momento. Parecería. Yo recuerdo que yo he trabajado tanto con el presidente Belaúnde, que él distinguía muy bien una cosa de la otra y se distanció de algunos amigos muy queridos porque representaban intereses diversos o diferentes, sin que sean malos, a los intereses que él estaba pregonando y que estaba ejecutando. Ahora escuché con Bruno Yufra, le hablaba con Chato Yufra, no, que el tren de cercanías, ¿esa obra es de Graña Montero? O sea, en este momento, por un tema de prudencia, mientras que no se esclarezca claramente lo que ha pasado con los consorciados con Odebrecht,
porque la ISA la hacen ellos, JJC y IGGSA, es decir, Graña y Montero, que tiene una fuerza en el comercio, pues evidentemente, no le puedes dar una obra de esa magnitud, porque es tú ponerte una soga al cuello. Pero peor todavía, en la relación de 6 empresas que han salido ayer o anteayer en una noticia que podrían participar en la reconstrucción del norte del Perú, están 3 de ellas que están asociadas o han estado asociadas o son parte de un consorcio con las empresas de la Jato. Entonces, y que por tener menos del 10%, que es la distinción que hace el decreto de urgencia sin saber por qué la hace, porque como tienen menos del 10% de participación en el consorcio, están libradas de todo tipo de responsabilidades y de todo tipo de fiscalización. Entonces, es un decreto evidentemente discriminatorio y además en este caso inclusive con nombre propio. ¿Qué va a pasar con el Perú, Vitocho? Tú que tienes la perspectiva histórica y presumo la perspectiva patriótica de que a todos nos vaya bien. Porque por PPK supuesto, es el presidente del Perú. Por supuesto queremos que todo nos vaya bien. Nada más que PPK empiece a llevar las riendas del gobierno. Que él haga un acto de contrición, que se llene de energía y de decisión para empezar él a gobernar y no delegar el poder. En el Perú el poder no se puede delegar. Correcto, ha sido muy amable. Vitocho, tú eres uno de los amarretes más conocidos del Perú. ¿Tú a tus nietos le das Sublime sabiendo que no hay chocolate para ahorrar? A ver, ¿Tú has hecho esa barbaridad? a ver. ¿Le has dado triángulo a tus nietos sabiendo que no hay chocolate? A ver, yo estas cosas me acabo de enterar ahora, porque nunca leo las etiquetas porque son letra tan pequeña y tan poco descifrable, pero te voy a contar el origen del Sublime. El Sublime empezó hace muchísimos años de la 90 años. 90 años, ¿no? 90 años. Bueno, no sabía que tanto, pero en fin. Pero pensé que era la edad de Kuczynski solamente, no. Más. Bueno, el Sublime empieza de la siguiente manera. Todos los saldos del chocolate de Donofrio, todos los pequeños salditos que quedaban en las máquinas, los recogían después para no botarlos, los mezclaban y hacían el Sublime, que era un chocolate de 1000 piezas de todos los chocolates que fabricaba Donofrio. Y esa empaquetadura con ese chocolate, y por eso es que el Sublime en una época, en esas épocas, tenía un sabor diverso. Uno tenía un sabor diferente al otro. ¿Así? ¿No era el mismo Sublime? No, pues porque eran pedazos que... ¿Tú has conocido al señor Donofrio? Sí, claro que sí. Al Donofrio, al italiano que hace acá. A don Pedro. Pedro Donofrio. Sí. ¿Y el triángulo? Pero perdón. ¿Era cuadrado en tu época? Pero Pedrón. ¿Era redondo? Kuczynski vive en la casa de Pedro Donofrio hoy. La casa de Kuczynski era casa de Pedro Donofrio. Ahí está el lobby. No, eso. Comprobado. Eso no. ¿Quién le vendió la casa a PPK? Donofrio. Conclusión. Las hijas. Ya. En realidad las hijas, porque él murió, ¿no? Él murió. Ya, correcto. ¿El beso de moza es chocolate, no? No lo sé. Tú puedes... Pero entonces para terminar... La gente ya no cree en nadie. O sea, el chocolate después se ha industrializado, ha crecido, y como era tan popular porque tenía un sabor a veces amargo y a veces dulce, bueno, fue muy popular y ahora descubrimos, yo por lo menos descubro, que de cacao casi nada. Tiene 26%. De casi nada y el resto tenía hasta soya, ¿no? Bueno, tu nieto más querido le das cuacuá. Ya pollo. Tendré que cambiarle de chocolate, ¿no? Vámonos a la pausa y regresamos. Ya los nietos de Vitocho le dan un paro armado, pues hermano, nos he estafado el abuelo toda una vida. Bromas aparte, esto tiene que ver, Vitocho, con la creencia de la gente. La gente sale a la calle y dice, ya no puedo creer ni en el chocolate. Con lo que pasó con la leche, con esto, en este momento la gente tiene muchas dudas de todo. De todo. Falta de credibilidad en el sistema. A Entel lo acaban de multar por una publicidad engañosa. Entonces, por cualquier cosa la gente ya se pitea y como ahora en redes sociales todo el mundo tiene voz. Entonces, lo que le falta al Perú es confianza. Es muy importante que el presidente del Perú sea un tipo que dé confianza en todo orden de cosas. Si el Minagri sale y le dice a la gente que el Sublime no es chocolate, es el Ministerio de Agricultura. No es pues un twitterito. Vámonos a la pausa. Pero la confianza viene de coherencia también, ¿no?